acerca del tabernáculo y de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo es el templo. Cuando nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén al templo, donde estaban los cambistas, el templo físico, ¿no? Y el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, representa al cuerpo de Cristo. En Juan capítulo, el Señor dice 4, dice que Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Y más adelante dice, destruir este templo, o sea, el templo físico, yo voy a edificar el templo en 3 días. Y estaba hablando de su cuerpo como templo de Dios, templo del Espíritu Santo. La palabra tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto. ¿Por qué Dios mandó esta orden a Moisés? Porque Dios quiere tener comunión permanente con el hombre. En Génesis 1 y 2, Dios tenía una comunión permanente con Adán. La presencia de Dios estaba siempre con Adán, hablando, dialogando, una relación muy personal, muy íntima, ¿no? Esa comunión se perdió. Y Dios le dice a Moisés que se va a levantar un tabernáculo. Y cuando él dice en el propiciatorio, él va a hablar y le va a comunicar a Moisés y al pueblo de Dios su voluntad, su propósito. El propósito del tabernáculo es para que Dios pueda habitar en medio de los hombres, tener comunión y que su presencia esté permanentemente con nosotros. Con nosotros. El Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Por eso es importante tener su presencia. Y Jesús, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo perfecto, le dice a sus discípulos cuando va a partir al cielo, yo estoy con ustedes, o sea, mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin de este siglo. Y la presencia de Dios es lo que necesitamos. Adán fue expulsado de la presencia de Dios. Y dice que por eso que lo botaron del huerto del Edén, donde habitaba nuestro Señor. El huerto del Edén, no es un lugar físico. Es un lugar donde la presencia de Dios estaba, ¿no? Pero ese era algo que podía emigrar. Y Adán fue expulsado. Y fue en el lugar, en el oriente del huerto del Edén. Y pusieron querubines con espadas para impedir que el hombre vuelva a entrar. Y justamente el tabernáculo, la puerta del tabernáculo, para poder entrar al tabernáculo, tenemos que entrar en el oriente. La puerta está en el oriente, en el lado oeste, donde fue expulsado Adán. Adán fue expulsado del lado este, por el lado este, por el oriente. Y a través de Jesús, de nuestro tabernáculo perfecto, nosotros podemos volver a entrar por el lado este, por el oriente, ¿no? Y la puerta, en Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Es muy importante entender esta palabra.
Eso está en Juan 10. Voy a leerlo. 9. Yo soy la puerta. La entrada del atrio, el tabernáculo consta de 3 partes. Lo vamos a ver antes de leer Juan. Vamos a verlo en una foto. El tabernáculo consta de atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio representa nuestro cuerpo. Sabemos que el hombre, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice que el hombre es un ser tripartito. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿No? El atrio representa nuestro cuerpo. Aquí está. El atrio es la parte, prácticamente es el patio, ¿no? Representa nuestro cuerpo. Aquí fue donde entró nuestro Señor Jesús y habían hecho un mercado, ¿no? Habían hecho un negocio en cuanto a los sacrificios, porque tenían que presentar sacrificios. Ahora parece que la iglesia también ha comercializado mucho, hay mucho negocio en la iglesia, te venden muchas cosas, te ofrecen muchas cosas a cambio de obtener la bendición de Dios. Y Jesús, cuando expulsó a los mercaderes, a los negociantes del atrio, le dice al pueblo: no hagáis de mi casa, de mi padre, no, un lugar de comercio, una cueva de ladrones. ¿Por qué son ladrones? Están engañando al pueblo, ¿no? De que van a obtener una bendición a través de un sacrificio, de un dinero que te piden, de algo que tienes que dar para obtener. Y tenemos que ver que en el atrio hay animales. Estos animales que todos representan a Cristo, son muertos y sacrificados. Este es el altar de bronce. Aquí son muertos por causa del pecado del pueblo. Y cuando Jesús murió en la cruz, representaba la muerte vicaria, esto es, en lugar de otro. Con su muerte, él dijo: consumado es. Con su muerte, la palabra consumado es que Jesús pagó para que tú seas bendecido, para que tú seas salvo, para que tú seas sano, para que tú seas próspero, para que tú tengas vida eterna, para que nada te falte. Jesús es el pastor del Salmo 23. Él es nuestro pastor para que nada nos falte a través del sacrificio vicario de Jesús aquí en el altar de bronce. No hagamos un mercado, no vendamos las bendiciones. Es gracia, es gratis. Ya Jesús pagó. Nosotros solamente tenemos que creer y avanzar al lugar santo, porque el tabernáculo son 7 muebles. Cada mueble representa el caminar del cristiano. El atrio es el primer nivel de salvación. Después viene el lugar santo. Aquí está el lugar santo, que tiene 5 postes que representan la gracia de Dios y los 5 ministerios para poder hacer que la iglesia crezca hasta la plenitud de Cristo. La iglesia no debe ser una iglesia de enanos espirituales. La iglesia tiene un ministerio quíntuple para que crezcan y tengan la mente de Cristo para hacer las obras que el Señor nos mandó a hacer. Y en el lugar santo hay 3 muebles, y más adelante al fondo está el lugar santísimo, donde habita Dios, donde está la presencia de Dios y donde Dios quiere reunirse contigo para que disfrutemos de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay gozo,
hay poder, hay descanso, hay salud. Ahora, el lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Posiblemente lo veamos después esto. Lo que quiero ver ahorita es quiero ver el altar de bronce. El altar de bronce, donde se confesaban los pecados, y un cordero inocente moría por ellos. El altar es de bronce. El bronce habla de juicio sobre el pecado en la carne. Representa el juicio que Jesús llevó como hombre por nuestros pecados. Tiene 4 cuernos que representan los 4 evangelios. Y dice que el evangelio es poder de Dios. Y el cuerno representa el poder de Dios para salvar a la humanidad en los 4 puntos cardenales, para que todo aquel que crea en el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es poder de Dios, poder para salvar, para sanar, para libertar. Aquí es donde moría el cordero, es sacrificado y es quemado aquí. Lo vamos a ver en un video. Vamos a ver este video. El altar de juicio. Este es el pecador. Presenta una oveja sin mancha, sin defecto. El sacerdote lo examina, así como Jesús lo ha examinado, que no tenía defecto. El pecador pone las manos sobre el cordero para transferir sus pecados de él al cordero. Eso se llama imputación. Se le imputan los pecados y la santidad del cordero, la inocencia del cordero pasa al pecador que ahora ya es inocente. Y tus pecados, mis pecados, representan ese cuchillo que cortan el pescuezo del cordero. Y la carne del animal es quemado aquí en el altar de bronce. Y él se va justificado, sin culpa, inocente, por el sacrificio del cordero. Bueno, vamos a salir de aquí. Listo. Dejamos de compartir. Estamos de vuelta. ¿Cuál es la importancia del tabernáculo? La importancia del tabernáculo es esta. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El tabernáculo es la entrada al reino. La puerta de Jesús es entrar a la esfera celestial, tetradimensional, sobrenatural. Es entrar al cielo
Adán fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado del cielo por el oriente, pero el tabernáculo, que es Cristo, el tabernáculo representa al hombre perfecto, a Jesús. Y Jesús murió en lugar nuestro para que nosotros tomemos su lugar y seamos presentados delante de Dios como hombres perfectos y podamos entrar por la puerta. Cuando estamos fuera de Cristo, cuando estamos perdidos, estamos en el mundo satánico. Acá dice que hemos sido, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo merced del enemigo. ¿Cómo está el mundo ahorita? Está bajo la potestad de la muerte, del virus, de la epidemia, de lo que llaman nos han metido presos prácticamente en nuestras casas. La gente está sin trabajar, no tienen dinero para comer ni para pagar sus cuentas. Pero Jesús dice que el reino ha venido. Cuando Jesús vino, Él descendió del cielo. Y dice, nadie subió al cielo, eso está en Juan capítulo 3, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús trajo el cielo a la tierra. ¿Cómo Jesús trajo el cielo a la tierra? Jesús es del cielo y el cielo vino con Jesús. ¿Y cómo llegó a la tierra? Se hizo humano como tú y yo. Y como humano vivió en el cielo. Vamos a verlo en Juan 3 para que lo puedan entender. También en Juan 17 dice que yo no soy del mundo. Y hablando de nosotros, ellos tampoco son del mundo. Estaremos en el mundo, pero no vivimos en el mundo. No vivimos conforme a la corriente de este siglo. Hemos sido transformados. En Juan capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesús descendió de lo alto, se hizo más bajo, para identificarse con nosotros. Él, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, Filipenses, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús descendió del cielo y trajo el cielo a la tierra. Por eso la oración de Jesús, venga tu reino aquí a la tierra. Cuando se habla de reino, se habla de gobierno, se habla de autoridad, se habla de poder, se habla de dominio. El mundo está bajo la potestad de Satanás, pero la iglesia no. Por eso es la puerta, por eso es que entramos a la puerta, entramos a la cobertura del Dios invisible, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Ese es el tabernáculo. Entrar por la puerta. Si no has entrado por la puerta, te aconsejo que lo hagas. Su nombre es Yeshua en hebreo. Significa salvación. Él es el Salvador. Él es el protector. Jesús representa Salvador, protector, liberador. Aquel que lo cubre todo. Ese es el nombre de Jesús. En hebreo representa todo eso. Entra por la puerta y sale de este sistema. Yo he puesto las manos sobre personas, muchas personas enfermas del COVID-19. Y lo sobrenatural los ha sanado. ¿Por qué? Porque somos sobrenaturales.
somos celestiales. Para eso Jesús descendió. Sigamos leyendo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Está. Verbo ser y estar. Yo tengo este es el ratón. Está aquí en mi mano. Está. Jesús está en el cielo. Está en el cielo. La iglesia es una embajada del reino de Dios. Y el tabernáculo representa la iglesia. Entramos. Volvemos a Juan. Juan capítulo 10, vamos a ver. Vamos a... Diez, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. ¿Cómo se entra? Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entra. Reconoce a Jesús. Él es tu Salvador. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Y es gracia. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores, a los débiles. Me buscó a mí. El que por mí entrare será salvo. Yo soy salvo, soy sano, no dependo de medicina humana. Hace 20 años desechando la medicina humana porque no sirve. Hace poco fui al médico tratando de que me sanen en las uñas del pie un problema. Y me dijeron lo que siempre dicen, que no hay solución. Usted tiene que llevar eso siempre. Yo le dije gracias por esa información. Para así solamente buscar la medicina divina que no falla. Y por la medicina de Dios, las uñas de mis pies están sanos. No necesito médicos. Será salvo. Jesús dice, el que por mí entrare será salvo, será próspero, será libre, será fuerte, será un hombre ungido. Entrará, dice, entrará al reino de Dios. Estamos en el reino. Arrepentíos, porque el reino se ha acercado. La palabra arrepentíos cambia tu mente. Tú no eres un hombre común. Tú no eres un ser natural. Tú no eres uno del montón. Tú eres un redimido, comprado por la sangre de Jesús. Tú sabes lo que ha hecho la sangre. Lo estábamos viendo en Colosenses. La sangre te cambió tu mundo. Te sacó del mundo de las tinieblas, del mundo de Satanás, del mundo natural y te trajo al mundo de la luz, de lo sobrenatural, de lo espectacular, de lo sensacional, de lo que gobierna el universo, el reino de Dios. Tienes que cambiar tu mente. Si no, vas a tener que estar escondido debajo de la cama, porque van a venir otras pandemias, que son pandemias de verdad. Una pandemia se ve a la gente que cae, se ve a la gente enferma. Aquí solamente se ve en los medios de comunicación. Lo escuché de la voz de Miles Monroe. Los medios de comunicación sirven para controlar tu mente. Controlar tu mente. Y para que tú pienses lo que ellos quieren que pienses. Para eso sirven. TV, radio, que son los más populares. No sé si hablar de esto. Tal vez lo hablemos después, cuando Dios me dé paz para hablar qué significan estos medios de comunicación.
porque me pueden cerrar el canal. Entonces Jesús dice acá, en Juan 10, será salvo, entrará, es un ambiente nuevo. Entraremos a lo sobrenatural. Es importante que entiendas qué cosa es sobrenatural. Va más allá de lo evidente, va más allá de lo natural, va más allá de lo imposible. Nada es imposible para el redimido por la sangre de Jesús. Eso es sobrenatural. El doctor te puede decir, tienes cáncer, pero lo sobrenatural te dice, estás sano por las llagas de Jesús. Te podrán decir que no hay para comer, pero lo sobrenatural te dirá, levanta tus ojos al cielo y da gracias a Dios por la comida. Y lo sobrenatural hará que la comida abunde en tu casa. Pero tienes que cambiar tu mente, porque la bendición está, pero la fe, a través de la renovación de tu mente, hace posible que esa bendición llegue a tu casa. No sufras por las cosas que están sucediendo. Ya Jesús pagó para que salgas de esa situación. Pero dice, tienes que entrar al reino de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú entras? Entrará y saldrá. Y saldrá. O sea, vas a salir de esta esfera de muerte. Vas a salir de los temores. Vas a salir de los miedos. Vas a salir de la angustia del mundo. Y vas a entrar a la paz, al shalom de Dios. Dice, hallarás pastos. Él es el pastor. Él ya proveyó para la oveja. Oveja, escucha la voz del pastor. Escucha, aquí está, en los evangelios. Escucha la voz del pastor. Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Y le echan la culpa a Dios. Esos profetas legalistas, que el virus, que los problemas son por juicio de Dios, que Dios te está castigando, que Dios está juzgando. Ya Dios juzgó al pueblo, los pecados del pueblo, en la persona de su Hijo. Si Dios me juzgara por mis pecados, yo estaría en el infierno. Pero soy salvo por el Hijo. Ya mis pecados fueron juzgados. Para eso es el altar de bronce. El bronce habla del juicio que Jesús recibió en la cruz por mi culpa, por mi grandísima culpa. Mis pecados crucificaron a Jesús. Yo fui el que cortó el cuello de la oveja. Mi odio, mi rencor, mi mentira, mi acusación. Si me robé $1, o en Perú es un sol, o un centavo, ya soy un ladrón y por eso tengo que ir al infierno. Tú dirás, por robarme $1, $1, pecado es pecado. Justo no haya ni aun uno, porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ganar nada de Dios si no es por la sangre del Cordero. Él pagó. Esa sangre vale mucho. Esa sangre es lo sobrenatural. Salgo del mundo y entro a la abundancia. Entro a la salud. Entro al poder. Veo cómo los demonios corren, se escapan. Cuando llego a un lugar, los veo correr, espantados. No por mí. Y tampoco por ti. Ellos ven la sangre en ti y corren.
ven el poder de Jesús en ti. Quiero decirte que muchos se esfuerzan para cumplir las demandas de Dios. Muchos se esfuerzan para tener una buena conciencia delante de Dios. Pero nadie puede cumplir los estándares de Dios. Ni un hombre. El único que puede cumplir las demandas de Dios es Dios mismo. Porque las demandas de Dios son altas. Dicen que estamos bajo la gracia, pero nos hacen muchas demandas. Ahorita estaba viendo un video que habla del tabernáculo y que dice que para entrar al tabernáculo tenemos que ser apartados, santos y limpios, porque la palabra tabernáculo significa un lugar santo, consagrado, apartado y limpio. Eso lo hizo la sangre. El tabernáculo es un lugar sagrado porque Dios habita ahí. Y es un lugar santo, apartado, limpio. Pero es por la sangre del Cordero. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice que nosotros somos ese templo. Para que Dios habite en medio de nosotros y Él pueda hablar en nosotros y comunicarnos sus secretos, tener comunión con nosotros permanentemente por la sangre. Pero en el video que estaba viendo, el predicador decía que tenemos que esforzarnos para mantenerlo limpio. Nadie puede esforzarse para mantener limpio ese tabernáculo. Solamente Dios lo puede hacer. Y por el poder de la sangre somos limpios. 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice que la sangre de Jesús nos ha lavado, atrio, nos ha santificado, lugar santo, y nos ha justificado, lugar santísimo, para siempre. Para siempre. Somos espíritu, alma y cuerpo santificados, consagrados, apartados para Dios, para que Dios habite en nosotros. Cambia tu manera de pensar. Sal de la mente carnal y ponte la mente de Cristo. Entra por la puerta para que veas lo sobrenatural de Dios. Cada mueble habla de una esfera dimensional, sobrenatural. El altar de bronce, la fuente de bronce, en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, está el candelabro de 7 brazos, está el altar del incienso en el lugar santo. Y más adentro está el propiciatorio. En el propiciatorio hay revelaciones. Está Isaías capítulo 6, donde se ve a los serafines, se ve la gloria de Dios. Pero tenemos que entender primero la puerta. Si no entiendes la puerta, si no entiendes el altar de bronce, no vas a poder avanzar hasta la mismísima gloria de Dios del lugar santísimo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo hago para que tus hijos entiendan quiénes somos? Y el Señor me mostró el tabernáculo. Que entren por la puerta y cambien su ambiente, su mundo, de 3 dimensiones. El mundo está en 3 dimensiones, lo natural es 3 dimensiones. Y que entren al mundo de 4 dimensiones, la 4ª dimensión, y vean visiones de Dios. Vean revelaciones que ojos no han visto. ¿Cómo vamos a verlo? Humillémonos. Dejemos de pensar que no lo merezco, no lo puedo. Mi pastor me dijo, fulano de tal dice, el profeta dice, todo el mundo dice, pero nadie te dice que somos el templo poderoso del Espíritu Santo. Solamente se escucha que tienes que dar, tienes que hacer, tienes que sufrir.
Yo no sufro, yo vivo bien, como bien, duermo bien y pateo bien a los demonios. Y hago lo que el Señor me manda hacer, libertad a los cautivos. Cuando me llaman, ahí estoy. Y siempre hay solución. Pero quiero darles una noticia no buena. La semana pasada, tengo 18 años aquí en Miami. La semana pasada no pude orar por liberación por una persona. El único caso no fue liberada, no fue sanada. El único caso en mis 18 años aquí en Miami. El único caso. ¿Cuál fue el motivo? No que los demonios tengan más poder. Los demonios son unos infelices, unos desgraciados, débiles, vencidos, aplastados. Los demonios no son problema. El problema es uno. La persona no quiso perdonar. No quiso perdonar. Le mostré la cruz, cómo Jesús murió por ella. Y lo único que le estaba pidiendo el Señor es que perdone. Y no quiso y no quiso perdonar. Y le dije, y me levanté y le dije, no podemos hacer nada. Si tú no perdonas, no se puede hacer nada. Y me fui. Porque la condición es esta. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús nos enseña, si tú no perdonas, no vas a poder participar del altar de bronce. Si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar. Es la única condición. La falta de perdón es un bloqueo a la salvación. Pero sigamos viendo acerca de esto. Estábamos en Colosenses 1:13, no lo he terminado. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado cambio de mundo, cambio de ambiente, cambio de dimensión, cambio de vida, de la vida vieja a la vida nueva, y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando se habla de cambio de vida, es muy importante que usted dice, nos ha librado de la potestad, del poder de Satanás. Satanás no tiene ningún poder. No, que te voy a enfermar, te voy a matar, infeliz. Somos más que vencedores. Tenemos la armadura de Dios. ¿Tú sabes cuál es la armadura de Dios? Es la justicia imputada de Cristo en ti. La armadura es Cristo en ti. Poderoso Cristo en ti. Por eso que somos invencibles. Pero tienes que ver el primer mueble. Siempre el primer mueble es por la sangre. El fuego que está en el altar de bronce, el fuego con que se queman los animales, nunca debe apagarse. Perpetuamente tiene que estar encendido. Día, noche, cada segundo, a cada momento, tiene que estar encendido ese fuego. Ese fuego encendido tiene que ver con el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Por Jesús soy salvo, por Él soy libre, por Él tengo poder. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Gracias, Señor. Salen los predicadores ahora. Mi poder, mis ayunos, mi fama, todo lo que he hecho. Se glorían en sí mismos.
el fuego se apagó. Nosotros somos de este templo y tiene que estar encendido el fuego del gozo. No te regocijes porque los demonios se te sujetan. Regocíjate porque eres salvo. Porque por la gracia y misericordia de Dios, Él salvó a un pecador como yo y borró mis pecados y me hizo la justicia de Dios y portador de su gloria. Nosotros somos el tabernáculo, el templo del Dios vivo. Eso está también en el libro de Efesios. La morada de Dios, la casa de Dios, para que habite Dios en medio de su pueblo, en medio de esta generación de las tinieblas, nosotros ser la luz. No escondernos, no meternos la cacuna. Tenemos que proclamar el reino de Dios está aquí. El cielo está aquí. ¿Cómo es que el cielo vino a la tierra? Por Jesús. Y si yo estoy en Jesús, el cielo está aquí. Y en el cielo no hay miedo. Hay descanso. Hay paz. Y ser trasladado. Cuando dice Jesús, Satanás viene a hurtar, matar y destruir, todo lo malo viene de él. Pero él nos dio las llaves del reino. Llaves que tenemos que saber utilizar. Una llave es para abrir y cerrar puertas. ¿Qué significa abrir? Abrir significa permitir que pase. Que pase. Permitir. Consentir. Impedir. La palabra desatar es impedir. Todo lo que tú permitas será permitido. Y todo lo que tú no permitas no será permitido por las llaves. Si Satanás hurta, mata y destruye, lo hará para todos aquellos que no tienen la llave y no lo usan. Algunos lo tienen y no lo usan. Otros no lo tienen porque no han participado del primer mueble. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, participas del primer mueble, del altar de bronce, y puedes continuar tu viaje a los siguientes muebles hasta llegar a la perfección. Usa las llaves, amado creyente. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Llaves es poder. Es como que te dan tremendo fusil. Ahora los fusiles, tú disparas y sale una bala que destruye un edificio. Lo han visto por las películas. De un solo balazo tumban un edificio. Tenemos esos fusiles más poderosos. Y Jesús dice, Satanás puede hacer eso, pero yo he venido. La palabra yo he venido significa parousia, significa presencia. Aquí, presencia. Yo he venido. ¿Para qué has venido, Señor? ¿Para quejarme? ¿Para qué has venido, Señor? ¿Para sufrir como está sufriendo la gente? Jesús dice, no, yo he venido para que tengas vida. Vida. Una vida biológica, una vida sana, una vida física buena y vida abundante. Tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con lo que no es ordinario. Es algo espectacular. Es algo único. Vida abundante. Y en Primera de Juan dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Que no sean palabras. Tienes que usar las llaves. Quiero escuchar creyentes que usan las llaves. No creyentes que van al médico y no encuentran solución en el médico.
Bien. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y entonces estábamos viendo aquí en Colosenses. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El tabernáculo representa nuestro avance espiritual. Hay tres niveles, el atrio es para los cristianos que no tienen la visión del reino, porque la iglesia no está para predicar su iglesia o su denominación. La iglesia fue fundada por Cristo para traer el reino, predicar el reino. ¿Qué cosa es el reino? Es Dios gobernando la tierra con sus leyes. Y la ley más grande del reino es la ley del amor. Romanos capítulo 13. El que ama ha cumplido toda la ley. Es la ley, el mandamiento del amor. ¿De qué amor está hablando? Es un amor sobrenatural. ¿Sabías que el mundo está buscando al Jesús que ama? El mundo está buscando un Jesús que ama en ti. Un Jesús que entiende la miseria de las personas y no los juzga. Un Jesús que se compadece del dolor de la madre que perdió a su hijo y va y lo resucita. Un Jesús misericordioso. Hay una historia que yo leí hace tiempo y me llamó mucho la atención. Porque el reino es eso. Predicar el reino de Dios es predicar el amor de Dios al que no lo merece, al que no lo quiere, o sea, al que no quiere a Dios. Porque a mí han venido muchas personas solamente para ser sanados sin importarles el reino de Dios. Pero el Señor me decía, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Tú sánalo, tú libéralo, y después ellos van a saber que tuvieron la bendición del Padre, para que no se quejen. Ellos tienen testimonio de que hay un Dios que los ama. La historia que yo escuché es acerca de una niña que estaba vendiendo su naranja y la niña era ciega, no veía, estaba ciega, pero tenía su puesto allí y estaba en un aeropuerto. Y había un grupo de pastores que habían ido a una convención, esas famosas convenciones apostólicas, proféticas, y que donde van los querubines y los serafines y te piden un montón de plata y a las finales no te enseñan nada y sales como antes, ignorante, ignorando el poder de Dios, la soberanía de Dios. Sabes que Dios, cuando Dios da una orden y tú cumples esa orden, el mundo tiene que estar sujeto a lo que tú dices, porque tú estás dando la orden de Dios. Y estos pastores salieron de estas conferencias y el avión ya iba a partir. Y ellos tenían que salir urgente para volver a ver a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Y el avión ya se estaba yendo y ellos tenían urgentemente que abordar el avión. Una vez me pasó eso a mí, pero gracias a Dios que pude llegar. Pero cuando los pastores estaban yendo a tomar el avión, la niña estaba ahí. Chocaron con la niña y todos el cajoncito que ella tenía, sus naranjas, se cayeron al suelo. Pero ellos estaban tan ungidos que siguieron corriendo. No les importó la niña, porque más importante era tomar el avión
para volver a sus países. Y la niña comenzó a llorar. Lloraba porque todas sus cosas estaban en el suelo y ella no sabía qué pasaba. Hasta que un pastor, uno solo, de un montón. En el atrio están los muchos son los llamados. En el lugar santo, pocos los escogidos. Y en el lugar santísimo están los fieles. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Son llamados ateos, escogidos lugar santo, y fieles aquellos que mueren para dar testimonio de la gloria de Dios. Y esta persona se agachó y le dijo a la niña, no llores, yo te voy a ayudar. Y recogió todas las naranjas, la puso en su sitio, lo acomodó bien y sacó un dinero y se lo dio a la niña. Y le dijo, perdona el daño que te hemos hecho. Espero que con esto te ayude. Y la niña le agarró la mano al pastor y le preguntó, ¿es usted Jesús? Señor, ¿es usted Jesús? ¿Por qué preguntó eso la niña? Porque es el único que le había dado amor. Y solamente Jesús da un amor así. Y el mundo está preguntando, ¿es usted Jesús? ¿Está el amor de Jesús? ¿Dónde está Jesús? Se habla de Jesús, pero no se manifiesta su amor. La luz del mundo. Eso es el reino. En el atrio están las denominaciones. En el atrio está la competencia. Yo soy la verdadera. Yo soy el escogido. Muchos están, ¿no? Muchos en el atrio. Y en el atrio dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. No tienen cobertura. ¿No? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces nuestro lugar no es permanecer en el atrio. Hay que avanzar y entrar al lugar santísimo. Al lugar santo primero, después al santísimo. Y en el lugar santo hay 5 postes. El número 5 habla de la gracia de Dios, el amor de Dios y la manera como Dios opera. Y dice en el libro de Habacuc, ¿no? Rayos brillantes salen de su mano. La mano con que Dios toma a la oveja, acaricia a su hijo. Rayos brillantes salen de su mano y ahí está escondido su poder. El número 5 habla de la mano de Dios, de los 5 ministerios. Habla de los apóstoles, profetas, el evangelista, que es el dedo más largo porque se mueven en señales y milagros, pastores y maestros. Pastores y perdón. Evangelistas, pastores y maestros, que es el más chiquito. Cada uno en su lugar. No son 5 que trabajan separados, porque los 5 ministerios son uno, son 5 en uno. Es un ministerio quíntuple. El pastor, el apóstol no es mayor que el maestro. Todos se necesitan. Nadie es mayor que otros. Mi trabajo, yo soy el maestro. Soy el más chiquito. Pero el maestro le enseña al apóstol cómo ser apóstol. Le enseña al profeta cómo ser profeta. Si tú eres maestro, de tus lomos tienen que salir profetas, apóstoles, evangelistas y pastores. ¿Tú sabes lo que es un pastor? El pastor es el que está casado con la iglesia, por llamarlo así. Es el novio, es el amigo del novio. El pastor es el papá, representa al Abba, Padre, representa el amor del Padre, pastores. El mundo está huérfano de amor. La mayoría hemos sufrido de rechazo,
que es lo que pienso ver en el siguiente. Porque la fuente de bronce, que es el segundo mueble, tiene que ver con sanidad interior y liberación. Pero el rechazo es algo que nos ha marcado y ha hecho de nuestra vida, bueno, de mí hizo un rebelde. El rechazo nos hizo mucho daño. Padres que abandonan a sus hijos, que golpean a sus esposas, bueno, dan una mala imagen del padre. El pastor es el papá que no tuvieron. El pastor representa el amor del Padre, de Dios Padre, para sanar el corazón. Pastores, que son papás. Papás. Yo he estado en 12 iglesias, aquí en Miami, ministrando en 12 iglesias. Y en lugar de papás, encontré padrastros. Gente que se cree dueño del rebaño. Gente que ordena, manda y controla. Y solamente he encontrado un pastor. Y es americano. No encontré latinos. Americano. Yo lo llamo el osito porque cuando te abraza, suelta una unción que te deja en el cielo. Seamos padres, pastores. Son 5 muebles. Es para estos 5 muebles, estas 5 columnas del lugar santo, es para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca y llegue el conocimiento de la verdad y a la misma estatura y plenitud de Cristo. Después está el evangelista, que es el dedo más largo. ¿Por qué es el más grande? Porque el evangelista, como Benny Hinn, se mueve en milagros y sanidades. El evangelista es el pescador, es el que se va al mar, que representa el mundo sin Dios, para atrapar a los pescados por medio de lo sobrenatural, de sanidades y milagros. Y el evangelista los trae a la iglesia, donde tiene que ver con el discipulado del pastor y del maestro. Es muy importante que haya maestros en las iglesias. Si el pastor no es maestro, necesita trabajar con un maestro, porque el maestro es el que da crecimiento. Cuando tú vas a la universidad, no te enseña a un plomero o un doctor, te enseña a un maestro. Y en la universidad, los maestros son los que sacan doctores, médicos, ingenieros, etc. Abogados. Necesitamos maestros. El evangelista es un ministerio que no es para la iglesia, es para el mundo. O sea, la iglesia no necesita evangelistas, porque ya todos estamos convertidos. La iglesia necesita maestros, pastores con corazón de padre y el profeta. El profeta, como dice el dedo índice, es el que te señala el camino. Trae la palabra rema, la palabra del momento, la palabra fresca. Es el que trae la visión. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se pierde, se sale del camino. El profeta siempre está centrado en la palabra que Dios quiere para este tiempo. Yo siempre le pido a Dios cuál es la palabra que hay que dar. Y yo siempre me traigo una palabra profética para este tiempo, que me lo confirma con otros ministerios. Y el apóstol, que es el dedo gordo, tiene que ver con el que trae la visión, trae el gobierno de Dios. Y el trabajo del apóstol es cuidar la sana doctrina. La sana doctrina, la doctrina pura, la doctrina verdadera. Ese es el trabajo del apóstol. Que trabaje, que la iglesia no sea contaminada por el engaño de la serpiente, como Pablo se lo dice a la iglesia de Corintios.
yo quiero presentarlos a ustedes, a la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Que no haya ninguna doctrina falsa metida en la iglesia. La epístola a los Gálatas tiene que ver con la iglesia de Gálatas, creció en la gracia, pero estaba siendo contaminada por la ley. Se habían discípulos de la ley, estaban mezclando la ley con la gracia. Y el apóstol Pablo tuvo que mandarles una palabra de exhortación, que no es condenación, una palabra de amor, para hacerles ver que tenían que volver a la gracia. Estamos bajo el pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley. ¿Qué cosa es el pacto de la gracia? Yo no puedo vivir la vida de Dios. Es imposible. Yo no puedo ser perfecto, porque los requisitos de Dios son más altos que los míos. El único que puede vivir la vida de Dios es Dios en mí. Yo no puedo hacer las obras de Jesús. Es imposible. El único que puede hacer las obras de Jesús es Jesús en mí. Eso significa en mi nombre, en el nombre de Jesús. Que Él lo hace. Yo solamente disfruto de la gracia de Dios. La gracia es el poder de Dios para que el hombre pueda hacer lo que no puede hacer por sus propias fuerzas. Y hay una llave que el Señor me dio en estos tiempos. ¿Quiénes son los que tienen más poder en la iglesia? ¿Los 5 ministerios? ¿Quiénes son los que tienen más poder o más poderosos en la iglesia? Eso está en 2 Corintios capítulo 12. Los que tienen más poder en la iglesia, los más poderosos en la iglesia, son los más débiles. Los más débiles. Los 5 ministerios son las personas más débiles, insignificantes, incompetentes. Yo hoy día le decía, Señor, no sé cómo tratar este tema. Es muy difícil. No sé ni cómo acomodarlo. Pero sé que tú lo harás. Tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer que cada palabra salga en su momento. Cada capítulo y cada versículo salga en su momento. Porque yo no puedo. Tengo conocimiento, pero no hay rema. O sea, la palabra rema es la palabra específica para un momento específico, para una persona específica. En este caso, para un público específico. Diga el débil, fuerte soy. Renueva tu mente. Sal de este sistema y entra al reino. Entra al tabernáculo. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que estaba buscando. Y creo que ya para terminar, vamos a terminar. El tabernáculo es la palabra hebrea Mizkan. Mizkan significa vivienda, morada, habitación. 1 Corintios 6:19. Nosotros somos el templo. Cuando se habla del estudio del tabernáculo, se está hablando de ti mismo. La palabra hebrea, Mizkan. Nosotros somos el Mizkan. Somos la vivienda, somos la morada, somos la habitación de Dios. Voy a buscarlo en Efesios. Vamos a buscarlo en Efesios. ¿Qué les parece?
Los legalistas dirán, no, ¿qué se va? ¿Cómo que vamos a hacer la morada de Dios? No, no. Más que eso, somos el portal del cielo. Somos la puerta para que Dios pueda manifestarse al mundo. Efesios capítulo 2, verso 19. Aquí el hermano Scofield pone un título. La iglesia, un templo para que habite Dios por el Espíritu. Ese es el título que pone nuestro hermano Scofield. Verso 19 de Efesios capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa eso? El pacto de sangre. La palabra pacto significa unir dos cosas que no podían juntarse. Ya no son dos, sino uno. Tú ya no eres extranjero. Tú ya no eres un advenedizo, no eres un bastardo. Eres hijo legítimo, miembro de la familia de Dios. Tienes derechos, tienes heredad. Y en el libro de Romanos dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos una herencia. No vivamos como pobres. No vivamos como mendigos. No vivamos desesperados. Tenemos una herencia. Tenemos un poder. Como miembros de la familia de Dios, vamos a ver qué cosa es la familia de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios consta de un rey y de sus hijos, que son reyes. En el reino de Dios no hay ni pueblo, porque a veces acá en las naciones hay reino, el rey, la nobleza, la parte media y la parte pobre, o sea, las distintas clases sociales. En el reino de Dios solamente hay un rey y sus hijos que son reyes, no más. ¿Y qué cosa es un rey? Un rey, cuando da la orden, todo el mundo se somete. Dice que cuando el rey ordena, todos tiemblan. Ese eres tú. Delante de Dios me humillo. Delante de Dios soy débil. Lo necesito. No sé, no puedo delante de Dios. Pero cuando salgo de su presencia, salgo empoderado. Salgo lleno de su gloria, lleno de su gobierno, para traer paz a la tierra, para traer salud. ¿Y cómo voy a traer salud y paz a la tierra? Tengo que ordenar como un rey. Que los demonios se vayan, que la opresión se vaya. Tengo que gobernar en vida, reinar en vida. Eso es ser parte de la familia de Dios. Reyes que gobiernan en vida. Familia de Dios, eso eres tú. Para eso somos el Mizcán, el tabernáculo, la casa de Dios. Dios habita en nuestra presencia, dentro de nosotros. En el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento lo ponen los apóstoles y profetas. A ver, apóstoles y profetas, ¿cuál es el fundamento que ponen? Eso está en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. ¿Cuál es el fundamento que ponen? Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo, nuestro Señor, que con su sangre nos lavó, nos santificó,
y nos justificó. Y no nos falta nada para ser santos y perfectos. El tabernáculo habla de Cristo, el hombre perfecto. Y nosotros como tabernáculos de Dios somos hombres perfectos y santos. No nos falta nada. Es por la sangre. Ese es el fundamento. Es la sangre. El proceso mío es santificarme, caminar en obediencia a la fe, a lo que Dios dice de mí. Una vez más, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer que la vida de Dios, yo no puedo vivir la vida de Dios, yo no puedo cumplir con los requisitos de Dios. El único que lo puede hacer es Dios en mí. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando yo digo lo que Dios dice de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. No me importa lo que digan los demás o lo que el diablo diga o lo que mi suegra diga. Tengo una suegra iba a tener una suegra tan cariñosa que solamente me hablaba cosas negativas. Era como la boca de Satanás. Pero yo no escucho esas voces. Yo escucho lo que Dios dice de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Si fallo, si soy débil, mejor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquellos que no creen en los apóstoles y profetas. ¿Por qué la gente no cree en los apóstoles y profetas? Porque son unos abusivos los que dicen ser apóstoles y profetas. Yo quiero decirles que los verdaderos apóstoles y profetas, lo dijo un apóstol, están guardados por Dios. No salen por la televisión. Están guardados por Dios. Y yo conozco varios. Sí. Mi pastor, que ya partió, él era apóstol. Y antes que apóstol era mi padre. Él era mi papá. Yo no tuve un padre que me enseñó, natural. Pero él sí, él era mi padre. Él me enseñó. Me amó, me protegió y también me dio mucha disciplina. Me dio unos buenos fuetazos que me daba. Por eso que no le gustaba a la gente del pastor Efraín, porque él te dice la verdad y te lo clava. Él no pone anestesia, te lo mete así. Y eso me ayudó mucho para ser lo que ahora soy. Porque si tú vas a criar a un hijo engreído y mal formado y mal criado, pobrecito de él como ministro. Y los apóstoles y profetas ponen el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Él lo hizo todo. Yo solamente descanso. La piedra angular que es Jesucristo. Versículo 21. En quien todo el edificio, está hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo como un edificio. En el atrio solamente hay denominación. En el atrio no hay visión de reino, ni visión de iglesia, ni visión de edificio. Pero en el lugar santo ya se ven los panes de la proposición. Son 12 panes en 2 hileras de 6. Estos panes puestos así en hileras de 6 habla de la visión del cuerpo de Cristo. Muchos miembros en todas partes del mundo, pero forman parte de un solo cuerpo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. Ese es el edificio. Un edificio bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tú eres un templo santo en el Señor. Puedes repetir conmigo, yo soy un templo santo del Señor. Soy un templo santo del Señor. La sangre de Jesús me ha lavado. Borró mis pecados. La palabra borró es que ya no hay, ya no existe. Ya no existen.
Como está lejos el oriente y del occidente, puntos muy distantes que jamás se van a juntar. Así el Señor hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones, ya no existen. Y cuando Dios te ve a ti, te ve santo y perfecto, para que habite Dios, para que su presencia esté permanentemente y para que pueda tener diálogo y comunión. Dios quiere tener comunión contigo en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar secreto es donde tú y Dios están a solas, porque en el lugar santísimo solamente entra una sola persona, tú, y está Dios ahí. Ahí, en el lugar secreto, Dios quiere hablar contigo, quiere enseñarte misterios, mostrarte su amor y su paciencia y lo increíble que te ama. Es increíble. Es increíble que Dios me ame, que Dios me ame a mí. Yo le digo, Señor, no sé cómo puedes amarme con tantos defectos que tengo. Dios no ve mis defectos. Dios me ama. Y por la sangre, Dios me ve limpio. Por la sangre, Dios me ve limpio. No escuches predicadores que te están hablando de tus pecados y de tus debilidades. Esos predicadores no han comido del primer mueble. Siempre están condenando, siempre están acusando. Trabajan para Satanás, porque Satanás es el que acusa día y noche. Es un ministerio satánico de acusación. Pero en el lugar santísimo solamente vas a oír su amor, su perdón. No me gusta decirlo, pero una vez estuve muy rebelde con Dios. Un tiempo que le eché la culpa a Dios por mis fracasos, porque, bueno, por muchas cosas que quién sabe más adelante lo diga. Pero yo le eché la culpa a Él. Y por mucho tiempo, meses y meses, ni Biblia, no nada. Era un mundano, estaba en la carne. No practicaba los pecados de antes, pero sí lo ofendía a Dios mañana, tarde y de noche. Lo ofendía. Y en las noches cuando me iba a acostar, yo escuchaba su voz. Y cuando yo escuchaba su voz, yo pensaba que me iba a llamar la atención, que me iba a decir, ¿cómo es posible que te portes así conmigo? Yo todo lo que te he enseñado y te he dado, ¿por qué haces eso? O eres un mal hijo, o eres malcriado. Pensaba que algo así me iba a decir. Pero lo único que él me decía son estas palabras. Hijo, te amo y te estoy esperando. Hijo, te amo y te estoy esperando. Y yo no entendía. Yo me acostaba y decía, Señor, ¿cómo me puedes amar? ¿Por qué no me desechas de una vez? ¿Por qué no me botas? Porque como Jesús estaba en mi corazón, no podía pecar como antes. Jesús me da un estorbo para irme al mundo. Y así, meses, hasta que un día me arrepentí, como Jeremías. Tu amor fue más fuerte, Señor. Más fuerte tu amor fue. Y me venciste. Aquí estoy. Aquí estoy. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos. Y entonces, hasta que volví
en el lugar secreto. Es el lugar santísimo, es el lugar donde Dios nos está esperando todos los días. Sigamos leyendo acá Efesios. Estábamos en el Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, para que Dios habite, en nosotros, está en nuestro espíritu. Estamos siendo edificados, estamos creciendo en sabiduría, en conocimiento. Eso es la palabra Mishkan, ¿no? La raíz de Mishkan, o sea, tabernáculo, es Shakán, que significa hospedar o quedarse permanentemente. Tienes que saberlo. La sangre está siempre en el propiciatorio y nunca la sangre va a hablar mal de ti. Dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Esa sangre es tu abogado, tu sacerdote. Para que Dios esté permanentemente contigo, la sangre está permanentemente hablando bien de ti. Y si eres débil, ahí estamos todos nosotros. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y Él está quitando todas nuestras fuerzas para que solamente tengamos la fuerza del Señor. Porque mientras yo tenga fuerzas, voy a hacer mi voluntad. Y Él me quebranta y me debilita para quedarme sin fuerzas, para solamente fortalecerme en su fuerza y en su poder. Y de mí, nada. Y de Él, todo. Por eso que toda la gloria es para Él. Y los aplausos son para Él. ¿Por qué aplauden a los predicadores? Si no son nada. Los aplausos es para el Rey de Reyes. La otra palabra para tabernáculo es la palabra santuario, que viene de la palabra hebrea misdas, que significa, o sea, santuario. Misdas significa lugar sagrado o palacio. También hay otra raíz que significa apartar, consagrar, dedicar, observar como algo limpio. Quiero decirte que tú eres el santuario de Dios. Jesús lo fue. Jesús es el tabernáculo perfecto. Y a través de Jesús, cuando entramos por la puerta, entramos al cuerpo de Cristo, entramos en Él, estamos en Él. Y en Jesús somos templos de Dios. Somos templos, somos santuarios, somos apartados, consagrados, dedicados, y somos un santuario limpio, puro, perfecto. Yo soy lo que Dios dice que soy, el templo del Espíritu Santo, apartado, consagrado, limpio. Y el apóstol Pablo dice en sus epístolas que debemos presentar a todo hombre, a cada mujer, perfectos. Ese es el santuario, ese es el tabernáculo, perfectos en Cristo Jesús. Esos hombres perfectos y esas mujeres perfectas somos nosotros en Cristo Jesús. Somos el templo para ser portales, para que Dios pueda manifestarse. Somos el portal del cielo. El cielo está aquí. Y a través de nuestro cuerpo físico, el cielo y la tierra se unen y se manifiesta al mundo. ¿Qué cosa necesita el mundo? El amor de Jesús. La niña dijo, ¿es usted Jesús? Pues el mundo quiere ver el amor de Jesús. Cuando Jesús veía a la gente llorar, Él buscaba y solucionaba el problema.
a través de su amor. Para eso estamos aquí, para solucionar los problemas del mundo. Pero ¿cómo voy a solucionar los problemas del mundo si yo tengo problemas? Usa las llaves para que no tengas problemas, pues. Usa las llaves. Desde que yo lo usé, no tengo problemas. Me acuerdo que mi hermano, que ahora está en Perú, pero hace como más de 18 años, cuando él vivía acá en California, me dijo, tengo un problema. Tenemos un problema, hermano, me dijo. Tenemos un problema. Y yo le dije, Salmo 112, ¿no? El justo no tiene temor de malas noticias, ¿no? Porque me dijo, tenemos problemas, tenemos malas noticias. Pero yo le dije, yo nunca tengo problemas. Yo nunca tengo malas noticias. Dime cuál es tu mala noticia. Me han dicho que tengo cáncer. ¿Algo más le dije? No. Eso no más. Ah, bueno. Entonces le hice una cita, acá se dice appointment, con mi doctor Jesús. Le hice un appointment. Y le di la receta, la medicina divina. Tienes que decir mañana, tarde y noche, 3 veces al día, así como cuando tomas tu pastilla. Tienes que confesar esta palabra. Por las llagas de Jesús, estoy completamente sano. Al mediodía, por las llagas de Jesús, estoy completamente sano. Y cuando te acuestes, tómate la medicina. Por las llagas de Jesús, estoy completamente sano. Y él lo hizo. Y mi hermano dejó toda la medicina. Tuvo más fe que yo porque dejó toda la medicina y comenzó a confesar. Y después de un tiempo, él me dijo que sintió que de su cintura subió como un globito y el globito salió por su cuello y era un globo que salió y reventó. Yo le dije, ese fue el cáncer que se fue. Se hizo otra vez los análisis médicos y encontraron que efectivamente estaba sano. Salmo 112. El justo no tiene temor de malas noticias, porque todas las malas noticias se transforman en buenas noticias cuando usamos las llaves del reino y en el nombre de Jesús cambiamos nuestro lamento en baile. No depende de Dios, depende de que tú uses el poder que Dios te ha dado a través del nombre de Jesús, del poder del Espíritu Santo. Usar las llaves. Ya Jesús lo hizo todo. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, son allá en Perú. Muchas bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Bye.